recordamos nuestra gesta famosa de la libertad, ¿verdad? De la liberación de la dictadura, ya hace 36 años. Y cuando uno recorre y va conociendo a las personas, sobre todo en las capillas, sobre todo alrededor de nuestra Asunción, siempre uno va encontrando personas. Y entre ellos yo he conocido a muchas personas que estuvieron, pero así, como soldado raso en esa gesta de hace 36 años. Entonces le invité a uno de ellos para hablar un poco y conocer todo lo que significa también para nosotros hoy, después de 36 años de esa gesta liberadora, de la dictadura. Esa coña de ella, pero no sabemos si hoy estamos más también en otra clase de dictadura, pero en fin. Lo importante es conocer nuestra historia y conocer también directamente de aquellos que han hecho la historia del Paraguay. Entonces le recibimos aquí. De hoy presentate, ¿qué tal? Bienvenido entonces aquí a este sencillo programa en que queremos recordar esa gesta del 2 y 3 de febrero. Padre, como siempre, muy agradecido por esta oportunidad y para que mucha gente capaz sepan qué fue lo que pasó en verdad y cómo fue, que no fue fácil, que hoy en día podemos contar todavía gracias a Dios y a la Virgencita, porque aquella noche creíamos que el mundo venía sobre nosotros. Vos eras soldado en ese momento, soldado ¿verdad? raso. Soldado raso. ¿Vos estabas dónde? ¿En caballería? En la primera división de caballería. Ya. ¿Cuántos años tenía vos? Tu nombre, Roberto Carlos, ¿verdad? Ahí ya pusieron ya. Carlos Florentino. ¿Andás ahí cantante? No, soy ceballense. ¿Ceballense vos? Sí. De Ceballos. De Ceballos, pues. Sí. Y te tocó en ese momento servir entonces a la patria y te fuiste a caballería. Sí, padre. En aquel entonces la dictadura lo se empezaba ahí con el que te arreaban. Te arreaban. No, es que vos te querías ir. José no lleve hoy que fiesta joven en bandera, jamás no acá peroma. Sí. Ya no me mandé la verde uniforme. Ya te ponías tu uniforme y ya listo. Sí. Y si desertaba, ligaba, le traía a tu mamá, le traía a tu papá, no le importaba a quien sea. Agarrote pu era la tema. ¿En serio? O hacía. Claro. No había otra. El servicio militar es obligatorio. Obligatorio era. Porque Claro. Esa era una de las dictaduras capaz en aquel entonces, ¿verdad? Claro. Y fuimos arreados 30. ¿A vos te agarraron así? Sí. Eres ya pues nada, eres coge farrea, pero bien. Ella que inía. ¿Cuántos años tenía? Y 18 ya. 18. Pero ya pasé lo la. Y claro. Factor de la gran. Porque ya pasó ya. Y claro, ¿en ella presentar? No. Claro. Hijo sostén, la ganó ya. Siempre había un hijo sostén en aquel entonces, pero si no era, andaban. Porque te perseguía la policía, te perseguía los verdes olivos, vos no podías, vos no tenías derecho, porque no tenías tu baja. Vos sabés que yo viajaba de Concepción, yo era seminarista, y justamente cuando venía, Yupimante veía que ruta Yupimante y doble, hoja, baja, y moviendo por anduma, o si no, de Bogotá. Sí. Nosotros teníamos feroz carnet de seminarista, ¿verdad? Dándole cuay muchas veces. Pero había un viaje, ande dice, seminarista, para Irán. Bueno, siga nomás. No, eso es lo que le digo. Era unos momentos que los jóvenes no saben lo que hoy están creciendo. Claro. Lo que significó eso. Lo que significaba que vos, si tenías que salir de tu casa, tenías que llevar tu documento. Así mismo. Sin documento, la policía te agarraba y estaba esa camioneta roja, ¿te acuerdas? Caperucita roja. Toda la gente veía, pero derecho humano. No. Ahí no había derecho humano. Y si vos te metías, salía peor. Y se hacía el derecho humano, entonces se iba. Y tenías que tener un color. Sí. No tenías que tener dos colores. Un color nomás. Y así era. Bueno, Roberto, yo lo que quiero hablar contigo, además de toda esta historia así un poco rápida, ¿cómo fue esa cuestión? Porque vos estuviste en ese equipo especial preparado para hacer ese golpe de Estado. En el 88 se nos agarró. Nos fuimos al cuartel general, que es el primer cuerpo de ejército que era en su momento. Ahí mismo, en la entrada mismo,
se presenta a nosotros un teniente primero Néstor Melgarejo Jacobsen como comandante de escuadrón. Él era villarriqueño. En aquel entonces los machetes era un sitio. Con eso te pegaban por la nalga. Ya. Machete. Adane responderos hermano niños tendemos. Así era. Sí, nos dijo a nosotros el escuadrón comando que iba a hacer, que íbamos a hacer una instrucción especial. Que nosotros íbamos a estar preparados para ser los mejores atletas, los mejores... ¿En qué mes fue eso? Y en septiembre del 88. ¿Septiembre ya preparamos? Ya empezamos. Ya. Y nuestra base y nuestra meta siempre fue la aeronáutica. Ya. La aeronáutica militar. Claro. Ahí se basó siempre nuestras instrucciones, nuestras prácticas. Hoy en día, en Ñuguazú hay un monumento. Sí. Pero anteriormente era un Caruguá. Sí. Y era un lugar donde la sobrevivencia... Y 88 cuando vino el Papa lo ahí, o Pambalo, hoy qué pa. San Juan Pablo II estuvo lo ahí en mayo, antes de ustedes. Sí, y ahí hacíamos nuestras instrucciones de sobrevivencia. Ya. Con fusiles, no se tenía que ensuciar nuestro fusil. Éramos... especialmente. ¿Y entre cuántos estaban ustedes ahí? 30 estuvimos. Y entre 30. Terminamos 25. 25. Ah, 25 más. Mi soporte no aguantáis. No aguantáis. O si no, ojo sanidades. Claro. No sé sanidad, y oye en gripa y oí. Sí. Entonces te apartaba. Sí, Cuando vos no servías, te apartaba el capitán Melgarejo. Sí. Estaba muy atento él. Una persona muy... en aquel entonces el coronel Regis Romero, cargo de Medina en la P. Así la Así. No hay cuasemba de cargo, coaje y ampe ya hasta ahí. Y empezamos la instrucción. Estaro y poón. ¿En serio? Hoy tiene su teniente Almeida, cargo ahí, general retirado hoy en día. Sargento Vera y cargo, ¿verdad? ¿Y por qué le pegaba? Porque era parte de la instrucción, el respeto. Ya. O sea... no sos inútil. Claro. Vos podés. Claro. Vos podés. No, y seguramente porque cualquier cosa que pasa, Reyapuana lo llega. Entonces... Y cuando te agarra el enemigo, vos tienes que estar preparado a ligar también. Cuando vos caes en manos del enemigo, vos tienes que tener tu viveza también. Ya. No es que porque el primer garrote, el segundo garrote, el tercer garrote, ya tienes que cantar todo. Entiendo. Porque vos estás llevando una misión. Entiendo. Es una misión y vos o se va a ir o la golpe, entonces que tú vendes ya raja mala, culpable. No, me oye fusila baitera. Sí, ahora esto capeteta, pero en aquel entonces nos dieron las instrucciones de sobrevivencia, cómo disparar, cómo defendernos cuerpo a cuerpo, cómo cuando uno queda sin su fusil o sin su revólver o sin su yatagán, sin nada mano a mano. ¿Cómo le podés ahorcar a una persona sin hacer mucho ruido con el cordón de tu zapatón? Ya. ¿Cómo andar en el barro, en el pantano? Instrucción a full hoy. Sí, cómo andar en el pantano descalzo. Donde te está clavando un clavito ahí o una espina de coco y vos tenés que aguantar joina. Claro. Entonces esa era la instrucción. Claro. ¿Y cuánto tiempo? Septiembre, ¿sabéis? Octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta que una noche, un miércoles antes, teníamos que salir ya. Nos reúne todito en nuestra cuadra y ahí empezamos a hablar y esto aquello, vamos a hablar, tenemos que hacer esto, ya nos encuartelamos todito, encuartelamiento. Pero ni aún así sabíamos.
ya. Como soldado raso estoy hablando. Claro, sí, sí, sí. Respeto mucho a los oficiales. No, y seguramente los otros, Orecó, para los yapotas y no, ven. y en aquel entonces, pues, este es tu plato y no metas tu plato ahí porque hasta ahí nomás llega. Claro. Como soldado. Claro, Entonces éramos siempre lo que, vos venía acá, andate acá, venía allá, así éramos. claro, claro. Entonces, nosotros no sabíamos. Claro. La gente que dice que nosotros sabíamos va a estar mintiendo. Claro. Porque yo estuve en la salsa. Sí. Y no, Vos eras soldado raso, muy pensé, de caballería entonces pensé. sí. Una noche, una noche a las 6, bueno, a las 6 de la tarde nos reúnen bajo el tinglado del primer cuerpo de ejército. Y ese año muy bien. Sí, y ahí dice, Yajata Yapopea, Yajata Yaitita Dictador. Les dijo. Sí. Esa noche. Esa noche. Ahí. Yajata, no va a ser fácil nuestro trabajo. Ya perdés, no señan el año de objetivo. Hayaja paqueta tei, fosa común, pero oñón die paquete. Entonces, pe tomaque en serio pe práctica. Sí. Pe tomaque en serio con ana pe peñembo ea pe. Sí, Tomen, ahora van a poner en práctica. Y su misión es agarrar la aeronáutica. Ni un avión tiene que subirse. Ni uno, ni como arrancaña y calle. Porque pea o yupi haña mano pata. Ya. Pegan ante el año de misión. Haní que peñen botado. Es en Duba. Y empieza a decirte, fulano de tal, o mano, ahí se, a mano se, o puta, teniente Miranda, o puta, a cargo. O mano, teniente Miranda, o puta, sargento Vera. O mano, sargento Vera, puta, de González. O mano, González, puta, de Florentín. O mano, Florentín, puta, de Alcaraz. Alcaraz, o mano, puta, Tyson. Y así vos tenés que saber en qué es tu posición. ¿Cuál es tu posición? Sí. Ande cuál me estés ginando, o sea, para la repetía se ginando. Y sí, no, y de repente, si esta persona no quiere hacer lo que se le dice, se quiere correr eyuca. Claro. En la guerra, en un golpe de Estado, yo puedo hablar de golpe de Estado, ¿verdad? Claro, pero claro, igual yo tenía que hacer, si yo veía que quería retroceder y no quería hacer la misión, yo le tenía que matar a mi camarada. Imagínate. Hasta ahí, todo tranquilo. Sí. Feliz, bueno, algo en pero algo si ore pe, ¿no? Algo cocido, la hora de caru, locro, jaupe, pijare, yo puse poroto. Ya. Jape, día la cocido, pero, uy. No, yo puedo ir porque colino brasilero ya acá. Año Bombí. Claro. Y después sale y viene y dice, después de 1 o 2 horas viene padre y dice, cambio de plan. A la cuenta. Ore pelotón, va, y ahora firme, bebé. No, ya hasta ya no, presidente de la República de vivo o muerto. No, se ñande huicuanga y cuñaroga. Hay cuñaroga, ya hasta ya yupita pecha ganado. Ya yupita pecha ganado, fulano, sultano, vengano, 10, 12 tipos huellitas a 12 putata vez de pube. Jaten boca puta a la derecha porque que está el camión de costado a la izquierda. Ya quiere oír. Ya topátame la puerta, ya chocalento tapeare. Japepi ya huellita, teniente Benítez, capitán Megarejo, Roberto Florentín, se haja cabina ven de escuela. Voy ahí. Porque siempre allí destaca. Se Saraquí. Se estado por ahí. Con mucho respeto a todos mis camaradas que estaban ahí. Claro. Y estaba ahí enfrente. Yo me fui en la cabina con ellos. Y tuve la suerte de escucharle las indicaciones que daba ahí otra vez el capitán. Y teníamos que bajarnos 12 tipos. Caminar por debajo de los tiros que iban a tirar, lo que iban a disparar mis camaradas a los que estaban ahí, porque Strone cuando antes se iba, llevaba muchísima gente.
mucha mucho muchos policía, soldados. muchos soldados, de todo un poco. Tiene luego el escolta a su cargo. Sí, Bueno, sí, 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 sí. y nos fuimos, no se va, ojota, no se más tuve más line. O le echa ganado, pero José. Y los otros todavía no se movieron, los otros tanques y eso. No, y ahí nosotros perdimos también lo que ellos estaban haciendo. Ah, Ya eran los carros, nosotros, ahí ellos usaron lo que hoy en día podemos contar, pero yo lo que puedo contar es Claro. que lo que nos tocó vivir esa noche sí, sí, en la casa de Ñata Legal. Ah, ustedes fueron a la casa Sí, de Ñata Legal. ahí Ahí le estaba el tenían que presidente. agarrar. Ahí estaba. Ahora era una gente enano. Ah, ya. Pero la que bien claro nos dijo, Naya ya agarra y no pega. Sí. Y va ahí tañanendía. Ani claro, que claro. papi, porque amo pona peme. Sí, sí, sí. sí, O sí. pa pepe capitán Megarejo. O pa. General. En aquel entonces Regis Romero. Claro. Coronel. Sí, sí, sí. Opa. Entonces, nos fuimos. Y autopista General. Y yo vine el solo y está a la derecha. Claro, claro. Y a la izquierda estaba la casa de Ñata Legal. Sí, 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 sí. Y el conductor no sabía la casa de Ñata Legal. Ya. Los azaros en donde. Los joros y que Carmelito. A ver, San Martín, bro. How Pepe yo eres Peteín coronel. Pequeño yo la capitán Megarejo. Claro, Lleva el pecacapamba, el hombre cobarde. claro. No, claro. sí, hizo la capitán. Permiso, mi coronel. Hizo. Por cacana hizo. Ah, Pegué la pecacá hizo. Porque ni con chofer infeliz con el cual la hoga hizo. No, la hoga hizo. Porque a él se le alzó nomás. Ah. A él nunca le dijeron, esta es la caja de Ñata Legal. Claro. Este es el lugar donde vas a venir a atacar. Él nunca hizo un reconocimiento. Ah, Se nos envió sí, porque sí, éramos sí, un sí. grupo especial Ah, que ya, ya. teníamos mucho que dar. Claro, claro, claro. Y podíamos haber facilitado muchas cosas Claro. si es que se hubiera hecho como Bien se las debía. cosas. Sí. Ah, y por eso entonces que después hubo todos los tiroteos. Claro. Sí, porque ahí pues ya se detecta que y ya. Hoy Bueno, vos pilláis, güey. bueno, fue la primera fase. Nadie lo te tiene que ver cuando si vos querés sorprenderle a la gente, Claro. no podés. Claro. No podés pasar delante de su casa como con todas las armas. Claro. Y sabe bien que es un chaganado y tiene lleno de hombres con armas. Claro. Pero en aquel entonces, pues el verde olivo era también respetado. Sí, Nadie se atrevía a preguntarle qué está haciendo en la calle. Claro, claro. Nadie le preguntaba a un verde olivo o a un policía qué va a hacer acá en la calle. Claro, claro. Entonces nos fuimos, volvimos nosotros. Nos fuimos a San Martín, la Rotonda. Te llevo le ave y No, yo y Orela, se seguí. Le seguimos. Y vino a entrar una cuadra antes. Hay una cuadra, Sí. pasando de San Martín, hay una cuadra para subirte y irte por detrás de la casa de Ñata Legal. Ah. Nuestra instrucción decía 15 metros, ya quieren, ya chocata la quieren. A lo que llegué a pues cuello lado, lo hasayé la portón. No se sabía, solo sabía los generales capaz. Ya. O no sé quién. Y todos pensaban que ya se conocía esa casa y todo, claro. Ellos van a dar. ¿Y los soldados de dónde eran ustedes? ¿Todos eran de...? No, nosotros éramos de la caballería nomás. Caballería. De las tropas del cuartel general. Claro. Y iba a entrar una supuesta Toyota con hombres de la RC4. Ya. De ahí de Loma Putá. ¿Cuándo y qué? Nunca entraron. No, fuimos, pasamos, huye, el general Tejido putea a la capitán Megarejo. Teniente Benítez. Sí. Ay, yo no, eso, pea, eso, sí, pea, Pepe, no iba, sí, eso. Pepe, o sea, y atropellar, pues, inútil, y la chofer, su oficial, inútil, nada de provecho. La nama no, dejo y teta de baja, no infeliz, eso. Es muy en peligro la de caso, antes de ser muy, nereima, eso. Claro. Dejo de comunicar la inutilidad, o sea, la militar, donde ya es. Claro. Porque hay razón, bueno, ¿qué tal lo atropellado?
O abrió la soldadito Moscú en la guardia, o abrió la portón para entrar con Claro, el no sabía nada todavía él. Nada. Cuando entramos todos, empezaron los muchachos ahí atrás a descerrojar. Y ahí esos dos pillaron que era un ataque. Ah, entiendo. Que éramos intrusos, Claro, claro, que no teníamos nada que ver con la seguridad de Stroessner. claro. Y quiso disparar, empezaron a disparar contra el Trajanado. El capitán Néstor Melgarejo se bajó. Me bajé yo. El teniente Benítez jamás en la pucha vida se bajó el tipo. Ese se acopló nomás ya con nosotros. Porque era boina verde, no sé qué, era nangao. Y la currícula en Baretecho, pero no voy a la hora, la verdad. Y ahí el capitán Melgarejo le disparó a los dos guardias, cayéndose ya eso. Y a él le hirieron. Mira un poco. Los dos que estaban ahí Sí, de guardia. ya nos quedamos ahí sin Y cabeza. a los dos le hirieron a los otros dos. Ahí los otros dos ya estaban tendidos en el suelo. Hasta ahí pude ver. O sea, ya estaban muertos. Sí, porque nuestro objetivo era la casa. Sí. Y ahí los tiroteos de las camaradas a media altura. Y otros que bajaban del Traganado, se bajaban y corrían al costado. Jamás entró el teniente Benítez dice que ordenó para que dé a la vuelta a la casa. la Toyota, el Traganado, que dé a la vuelta ya que nadie entró, porque de ahí venían los tiros. Porque a la izquierda estaban los guardaespaldas de aquel entonces Stroessner. Entiendo. Y se estaban yendo. Y nosotros, 15 metros, era muy mentira, nos fuimos nosotros, entramos, pasamos un pasillo y era infernal los tiroteos contra nosotros y nosotros contra ellos. Ahí un camarada murió de nosotros. Cuando hicimos las instrucciones de sobrevivencia cuerpo a tierra, cuando pasaba encima de él, le tocabas y tenía su cara todo desfigurado. La oscuridad era grande, ¿verdad? Sí. Y vos ver la sangre, Sí. es decir, lo ape ayeyucase oroyucar. Claro. Uno de los dos. Y ahí el temor, el susto. Pero vos te fuiste para una misión. Claro. Vos estás preparado para esa misión. Entonces te va a superar. No te vas a hacer superhéroe, ¿verdad? Pero en ese momento vos tenés esa fuerza, porque sabés que si yo lo mato, me van a matar. Y ahí empezamos una guerra infernal. O sea, y con la tiroteo, ve. Sí, y el Traganado, el teniente Benítez, ordenó para que salga. Y nos quedamos ahí, los 12 hombres que nos bajamos, solo, desamparados, sin nadie, ¿contra quién? Contra los escoltas del presidente de la República que estaba ahí con su mujer. Pero ellos todavía no salieron. No, ellos estaban en Jaico. No entendéis nada de Coa. Ahí pues se va su Toyota, ahí se va su camioneta Pitá, ahí se va, viste, antes pues era Se ese movía todo. ese roja. Sí. Y se iba ahí y de ahí le alzaban a todo, era un cuartel. Entiendo. Porque vos pues, te vas con tu guardaespaldas y después ahí se suben todos. Ya. Y ahí empezaron ellos a organizarse. Y nosotros nada, no sabíamos quién era a nuestro lado, quién era en nuestro contra. ¿Quién era a favor Nosotros y quién contra? nunca le vimos a Stroessner. Teníamos que pasar la pileta, feroz piscina. Sí. O la gente a muy lado, o la soldados obreros, yapiro, yuca, pero cogimos, tuve un meme, en la piscina. No necesitamos ni 10 minutos. Claro, no, por eso, vos lo contás lento, pero eso era en cuestión de segundos. Sí, minutos. todo. Como se dice, reñemos, Ese me salva de todo ese grupo, porque si eran 12 nomás ustedes, o no había luz en ese momento. No había luz. Ya. Y cada uno salía como podía. Entiendo. Vos buscás, si es posible que no te agarren. ¿No? Claro. Y se van dos camaradas nuestras a entrar en la pieza de la empleada debajo de la cama. Ya. Y sabían bien la instrucción. Sí. Que no tenía que meterse ahí. ¿Por qué? Porque son los primeros lugares que te van a buscar. Claro. Pero como siempre somos, digo yo,
alguien te dice bien, no abran Ani a ya esa vos pea, puerta, ahora ya vos llegas. no vayan a hacer, no, ya podemos. Y abre oye. la puerta. ¿Y qué es lo que pasa? Y eso pasó. Se le agarró ya a dos. Sale y grita. Nosotros camuflajeados ahí en la oscuridad al costado de la pileta. Sí. Había una parecita donde vos te camuflajeabas y ahí estaba disparando y todo eso. Y escuchás un grito. Fulano, sultano, peyú, venía entregando a Uma, su teniente Almeida, peyú de más. O Uma. Y a la primera voz. Claro. Porque vos no podés tirarte, fulano es ese. Claro. No, porque sale y dice, o si no, oreyucata. ¿Cómo? Su palabra, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Fue una indirecta para mí? Claro. O fue, eso ya va a quedar, como se dice, mentira. En la instrucción que se nos dio. Claro. Porque vos pues tenés que decir, de Yucata. Claro. Entonces yo al otro lado tengo que interpretar eso. Claro. ¿De qué me está diciendo o mi sea, camarada? era una forma como engañarle a usted, para que se entreguen entonces. Sí, primeramente para que nos entreguemos. Pero claro. él nos avisó que no son ellos los que claro, están. Claro. PB. IBM, ¿no? Sí, no, a nivel Peña de Viro. Y entonces ahí tenemos los tratos. Él ya nos avisó. Claro. En pocas palabras, de su susto capaz. Claro. Pero es la instrucción que tenemos. Buscar palabras, porque los otros capaz no entiendan. Entonces. Pero usted siempre ha apostado ahí cerca de la piscina con la parecita. Sí, ahí disparando. Ya. Porque Jicuego Yupi Mango mata entero. ¿En serio? Sí, porque tenían que tener visión. Ellos pues son escolta. Claro. Tienen que tener visión de lo que hacen. Sí, ahora, con la hoga ya, no digo ahí la hoga. Da peico ahí, ni la hoga. Ni la peico ahí, no iba a bebé y cuay adentro. El tronero y cuadro. Bueno, y después, ¿y cómo se salvaron de esa gente? Porque si ellos nos fuimos, le camuflamos a 7 y nos fuimos 3 más a entregar. ¿A entregarse? Sí. Peña entregar. Ya, mi otro más no vamos. 3 más. Ya. Son estrategias de cualquier... son las instrucciones que vos recibís. Claro. Para no entregarse todo. Ya peiteña y entrega. O si no, yo los 5 veces, jauputata un 7 o no en escuela. Exactamente. ¿Entendés? A mí la dejo paiteja, cuando yo los 12. Si el trone era así. El trone es su mente era así. Y en la guerra ahí pues nadie se salva. No, y ahí con el defensa personal. No hay poli, no hay. Bueno, y al final después nos fuimos, nos entregamos. 5 ya tenía. Y en eso escuchamos en el walkie de ellos que están viniendo tanques para la casa de Ñata. Ay. Y ahí nos llevaron desde ahí al batallón escolta, pero porque ellos se apuraron porque los tanques estaban llegando. Entiendo. Y nos llevaron a 3, a 2, le dejamos ahí con una... ¿Viste ese camión que ellos se apuran para que uno se suba? Sí. Y en eso se quedaron los 2 libres otra vez ahí. Y todito no, yo podía. O cañísimo. Y claro, con el apuro. Jarojoche. Ya. Los 8 camaradas, los 2 detenidos. Y fusil fuera, y cuál por un fal usaban ellos. Y acá, por tu cerebro, recuerdo Yucata. Napetini, pepio muy peyu, pepio vaya por ahí. De suerte a tú que ya no le metió bala. Y si le decíamos malas cosas, íbamos callados. No, Oreo no hay cual. Yo minte. Claro, ahí ya te pregunta. Sí, ellos, vos tenés que saber chulear. Claro. Porque si das todo, te van a matar. Claro. Tenés que estar preparado. Entonces tenés que aguantar. Y paciencia te dejen. Pero pero ellos no tenían las instrucciones. Ellos soldados ni me le fusilaban, no eran como nosotros capaz. Claro, ustedes estaban bien adiestrados de septiembre. Y estábamos físicamente y mentalmente, porque nosotros pues era premio para que si llegamos más a la aeronáutica hasta donde el guardia no nos vea, si pasamos y no nos vea, ese era premio para nosotros. Claro. Nos íbamos a nuestra casa sábado, domingo, el lunes firme, era un franco. Claro. Era franco, estar franco. Y bueno, y así
nos llevaron, acá justo nos trajeron, acá General Genes, era Sí, a su cancha sí, sí. este. Ah, Y sí, ahí sí. al lado, ahí mismo, ahí nos quedamos otra vez. Porque los tanques ya estaban viniendo en el escolta. Ya. Porque la radio ahí escuchaba. ¿Eso qué hora más o menos era entonces? Y bueno, en el cuartel no te dejan ni tener reloj. Ya. Claro que la vivo han demandado. Sí, claro. Ah, no moví para poder horas acá, joga belloño acá. Claro, claro. El cuartel pues, no es hotel para ir a pedir pastel. Claro, claro, Nosotros claro. ni hora, no puedo No decir. sabían, no. No Pero, puedo decir. de acuerdo a Estaba la de hora. noche. Ya. Estaba de noche. Sí, 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 Eso es lo que puedo decir. Claro. Era de noche y empezó recién. Fue todo rápido. Nos trajo hasta ahí nos dejó otra vez, ahí estábamos un ratito, porque ellos se escondieron porque ya se enteraron que... que ya llamamos. no, que, Escolta. que ya se agarró escolta y que en la casa de Ñatal legal no ocurrió lo que tenía que ocurrir. Que fue fracaso total. La aeronáutica ya fue agarrada. Porque la aeronáutica, el cuartel general se encargó, nosotros los del Escuadrón Comando le hemos hecho el camino a ellos. Ah, a puño. todito. Sí, Ya. todito cronometrado para llegar hasta el primer hangar. Anillo, hangar. Ya. Ahí salieron todos como esos animalitos ahí saliendo todo de la boca de los... Ah, sí. Sí, la aeronáutica, pero los aviones no tenían que levantarse. Bueno, Ya. de ahí escuchamos eso y de ahí nos llevaron al batallón escolta. Pero lleve. Sí, ahí nos llevaron detenidos. Estaba el capitán KTB, que feró a Reusa. Pudimos pesar 2 veces. A ver. Pero era un guajerán de calabozo de donde vengo un bepotico y ya guamé en misa. Ah, sí. Ahora en bepoti, pendero a pete pesa de bulea. Ay, ya rayé otro vez, otro. A los 3 nos jugaron. Sí. Nos metieron al calabozo, nos sacaron, nos pegaron. Porque nadie oremba, esa ya pota unía, presidente de la República, esa orero contrata. Tengo peche yucata, pende familia, mi ango pe, na cuasemba ebe. De familia de sumia lo yucata, lo violata, lo yucata de infeliz, esa es de las generales. Oremos y que calabozo ore nos llega, pero nos embaite ore y la hora ahora. Sacan todo nuestra ropa, padre. Desnudo, padre, nos tiraron del calabozo. Así era el calabozo. Chiquitito. Sí. 1 por 2. Uno cada uno. Pero ahí no, los tres, bebé, opio era. De. Haro guapu, bebé, hoy cola tiroteo ya. Hoy cola tiroteo, bebé. Ahí dentro de escolta. Socorro, yo era mi prójimo. Ajá. O sea, y, una voz decía fuera ahí. Ya a tu cuerpo a tierra. Entre los 3, cuerpo a tierra. En el calabozo. Sí. Porque cualquier en Bocapú, pues la gente en Bocapú a media altura, era gente de Guapú, no pedía que ya cualquier gente, o la cosa de Eñinoa. Hoy qué tan de Tumar, qué tan de Pure, qué tan, pero no bajemos, hay de órgano. Tiene que ser así, una arriba así, ya tiene que ser. Ya. Porque si está así, nosotros sabíamos. Entonces nos acostamos, cuerpo a tierra. Y ahí empezó por una ráfaga, peyucaña, de ya iba y pama, el año de situación, peyucaña de un castigador. Por ustedes. Y con la puerta cerrada, empezamos un poco a disparar. Disparar, parece. Oreo, jacupango peor el corazón, jacupango peor el lomo, esquirla, viste que eso lleva potencia. ¿Y de qué es esa puerta? De madera, hierro, madera. Castigado. Castigado. Pero le disparaba a la ustedes, puerta, pico, sí, a la puerta. porque yo sabía que nosotros estábamos ahí. Claro, y usted cuerpo a tierra. El cuerpo a tierra y él a la media altura. Ya. Una ráfaga de... Hoy viene con mi poco entender y mi poco conocimiento, puedo decir que eran 3 fusiles que nos estaban disparando. Claro. Y son metralletas. Claro. Entonces, ahora es papá. Peñembo es míbico. No. Peñembo es. Hoy viene la hora de pescado, Pepe. Yo digo, ¿dónde sé si yo no morí ahí? Claro. Y estoy hoy otra vez nomás así, no sé. ¿Y después quién vino a sacarle de ahí? O sea, ustedes estaban ahí. Ahí, esa noche viví el golpe de estado ahí. Ya. Y todos escuchamos cuando tiraban los morteros.
Ah, ya. ¡Bum! Cada salida de esos morteros era un dolor que primero José y Octavio Lado Peteibo naña entregamos a amiga ya entregar lo que estaban ya peñamano bataño 10 y de eso sale otra vez, ay, no sé, mamá, ya pido mi pendera pisabe, hasta se ya pides. Había un número de guardia ahí que nos estaba custodiando y hasta ellos, hasta ese le mataron ahí sus propios camaradas. ¿A los propios camaradas? Sí, porque entonces ya que iba ahí la situación peyucante, mañana muy castigado y pensaban que eran los castigados. Y los castigados estaban ahí adentro, pero no se percataron que al lado había un guardia que nos estaban y le metían cuidando. A todo el mundo. Y le metió a todo el mundo. Claro. Porque capaz que no sabían disparar. Y de esos compañeros de los 25 especial, Bodula Peicoea, o sea, ¿cuántos sobrevivieron? Uno más murió. El de la casa. ¿Y los otros 7? Y estaba en el trasganado. Ya. Y estaba los otros que salieron. Ya. Apenas de la Bellana, los 3. Orechela prisionero. Ya. Y después, para liberarse, ¿cómo fue? Los morteros entraron. Y se liberaron, se entregaron. Ahí ya se entregaron. Y igual una voz desde afuera decía, del otro lado ya, decía, el mombocho este unos cuantitos. Todo entendés jamás. El mortero. Jala la grito. La grito de esos pobres soldaditos también. Claro. Camaradas nuestros niños. Ahí estábamos en otro mando. Yo no te conozco. Claro. Mi misión es otro. Misiones diferentes. Y después terminó, se entregaron paz. Que dejaron, señores, pecalados. Pío era. Jaro de cala oreado con Emma, con el tío. Jaro otro palabra de verde olivo, la de cobre, lomo y la de cobre. La soldado inmundado, soldado raza. La chorcito para que ahora que se mamá un día antes de la golpe, ahora hace vive. Anda de camo y hace pantalón muy pesa. No sé, y ahora qué, aparte allá, no hay porita. Rojo, y que humilla pues te recuerda la humano. Decían que más de 500 decían. Voy a mentir. Sí. Pero no me vendan un producto que hice. La 500. Esta vez. Pudo haber sido más. Si vos estás en tu casa y te están tirando y en tu casa hay más de 100 personas, ¿cuántos conscritos hubo ahí, pobrecito? Claro. O manota así. Sí, esos tiempos son de reclutamiento. Claro. En febrero, eso con el reclutamiento todavía no tienen ni instrucciones. Ya los más antiguos están saliendo. Se están arreando nuevos. Son agregados los que están. No entendéis, pero hubo muertos. Y de ahí nosotros, cuando hubo ahí pero por lo menos le reconocieron que ustedes eran de la caballería. Éramos de otra. Porque agarraron su ropa. Sí, porque opio era a veces. Un baracao y la de. En caso, sí. A la hora de piernera, un mejor de chuco. Y yo, jinete. Jinete. Sí. Y salimos ellos fuera y estaba en formación y nos fuimos y nos presentamos a un capitán. Ahora más a su oficial. Ya. Permiso, mis oficiales. Dice, ¿quién no que es oficial? Imbécil, dice. Pellilla, yo disculpe, nosotros somos jinete calle. Eco Bellapo Ape. Pepe, y ahí le contamos nuestra historia. Claro. Y no digo, ¿cómo hace general y no vieron el dape? ¿Cómo hace y nos subimos en la Toyota y ahí estaban todos los oficiales. Claro. Y ahí le encontramos a Catebeque. Que estaba preso ya. Ya, él era el que uno. les pegó. Y ahí estaba el teniente coronel. Un teniente coronel estaba ahí con el fusil para. Y soldados. El apoyo. Y
mi camarada le cuenta, permiso, mire con él, pean o te llora en mi padre. Le cuenta. Mala ni mi padre, pea, te dice mi padre. Ore yurumi, algo de capa. Y claro, tiene que ser. A ver si ya, hermano, oye, ya, o puedo, digo, ore, ore, vipa, une. Era, ligamos, pero hay cualquier razón. Recuerdo yo, no, claro, ustedes vinieron. Claro, le damos los ganados, pero la opillama la paraguayoja. Claro. No leí igual, porque era orden, pues. Hané ya, bueno, orden de opetan de reina. Y sí. Entonces nos subimos y el teniente coronel agarra a mi camarada y le tira su fusil. Ellos caché con anatela, hoy me dan ahí pare y ande para ese ellos casco anatela. Le dijo. Qué bárbaro. Pero no hizo. No, no, dale, tiene miedo. De mañana, en el cartón, seis na peja de soldado raso y na bamba. Deco títere. Deco la dictadura en de tejo peperejo. Tejo. Debe Juana, de Japona. Jape hay que tú han a ver 11 danos como ni de vaca y na. Ojo, llegan de cuartel, ve. Claro. Oye, Claro. Ahí te va al infierno. ¿Por qué? Porque él te puede hacer lo que él quiere. Te puede enviar la gerencia. Y después de todo eso, ¿qué sucedió? ¿Ustedes ya fueron a su casa enseguida? No, ahí empezó el cautiverio. Ahí empezó nuestra vida. De los soldados, el capitán Néstor Melgarejo se le hirió. Y él tenía que tener un seguridad con él. Porque él cualquiera puede venir a querer matarle. Claro. Si el Chónico era poderoso. El Chónico era daba la orden. Yaque y eso era poderoso. Nadie. Ellos así te hacía desaparecer a tu mamá, a tu hermana, a tu tía, a quien vos querías. No había respeto a tu señora, Naipóripe. Eso era. Y bueno, nos fuimos en la caballería, ahí contamos nuestra historia. Ustedes ya se le tenía por muerto. Ya. Y empezamos a contar historias. Claro. Contamos qué pasó, porque todo pues. Y ustedes son los que vivieron verdaderamente ahí. Y todo pues, te van y te preguntan qué pasó. Claro. Y ahí empezamos, teníamos que agarrarle al presidente del Banco Central y eso. Teníamos que ir a agarrarle a los grandes líderes del electronismo. A todos ellos tuvimos que irnos nosotros al escuadrón comando. Claro. Nos íbamos uno le encontramos en el reservado. A Bellarrayo. Roro, güerú, garrote pupe. Y tenían todo, entonces ya sabían dónde estaba y todo eso. No, la orden o más gente más. No, tal lugar. De Rejón de más dejó a cargo de un oficial. Ya. Ojalá y todo lo veas y nada, ojo en el día. Claro. Oiga, que teniente primero Miranda. Y bueno, Marquito. Y Gusto y Roberto Carlos Lañajendó hablan de historia impresionante, ¿verdad? Pero esto es de primera ¿verdad? No, porque yo escuché muchísimo, incluso después, yo estaba en el Pacaraí cuando fue ese golpe de Estado. Estábamos con todos los profesores salesianos, ¿verdad? Yo estaba cuando eso en Coronel Oviedo con los agrícolas. Pero yo creo que retiro de Pacaraí. Ahora con él se ahí hoy cola golpe o astrones ahí. Ñemondo y pa la gente no y esto es peligroso ahí la gente. Pero así escuchar un poco, pero nadie dijo nada, todo tranquilo, no pasó nada, no hay muertos, gracias a Dios, se entregó muy bien, ojota más bebeta más. Pero después de escuchar estas otras historias así y que después hay muestra también después aquí en el, ¿verdad? Que estuvo pasando ahí Arnaldo todo, oye, ya piba y vengo esa parte de escolta y eso todavía ha sido. Y por eso, ellos quieren vender un producto que no existe. Claro. La cuestión es, imagínate nomás. Claro. No, y eso seguramente que era también para no... La estrategia. Claro, estrategia para no alarmar al pueblo, también para y todo no, lo que pudo haber sucedido. Claro, estrategia para también no alarmar. Que quede bien sangriento. claro, que quede bien claro que hay muchos camaradas que han perdido el sentido, la razón, las piernas, el brazo, el oído, la vista. En Trinidad nomás hay uno. Así. Él se quedó loco. ¿En serio? Se quedó ciego.
inservible para su Y mamá. ellos reciben así, ustedes reciben algo como, va a ser ya también es combatiente en la liberación, va a ser ya pues nada, vea. Indemnización. Indemnización le llaman. Le están llamando. Ahora el presidente ya firmó, se aceptó todo, los diputados, los senadores, se fue a la oficina del presidente, el presidente ya dio su ok y ahora nos tienen padeciendo para darnos el dinerito. Ah, sí, Están muriendo. La vez pasada murió uno un sargento segundo, soldado raso, sargento segundo, sí. Flor Américo Ibáñez. Sí, Ella Oma, hace un año murió. Claro. Y sin cobrar todavía. Sí, hace 8 o 9 años que se anda luchando por esto. Claro. Y ahora ese es el problema que tenemos. No nos están dando lo que se aceptó que nos iban a dar. Ya. Y bueno. Y justo y te digo, año de historia, el año que viene ya yo llegué a continuar el año de historia. En episodios. Tú tengo otro camarada, porque cada uno tenemos nuestra historia. Claro. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y entonces, y de estos 25, ¿cuántos viven todavía ustedes de ese? Y cada uno pues no te acordás más. No. No tiene más contacto usted. No. Da película grupo de WhatsApp de los golpistas. Lo que somos grupos, estamos 20, 18, 20. Pero siempre estamos en contacto. Por eso, sí. ¿no? Porque... Pero como te digo, para saber todos quiénes murieron nomás... No, eso hace porque difícil, a veces hasta el nombre de tu camarada te olvidas, porque lo que yo pasé no es fácil. Claro. A veces yo soy un tipo muy nervioso. Sí. Yo estoy bien, y soy un tipo muy respetuoso. Sí. Pero a veces la cualquiera hace un bepotita, pero te viene. Sí, a veces a la noche grito, jaque. Claro. Y eso son... claro, disturbios que uno antes... y ahora que estoy calmadito, parece que ahora me ature. Y hay días que me da, cuando pienso en esos momentos... Espero que después de que te haya hecho recordar todo esto, no salga todo malo. Bueno, muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Vamos concluyendo. Nosotros queríamos recordar, sobre todo, a toda esta gente, ¿verdad? Humilde, sencilla, como vos dijiste, muchos que estaban entrando recién, ¿verdad? Ni instrucciones de recibir, pero que tuvieron que afrontar así situaciones. Pero en fin, esta es nuestra historia. Gracias. Y lastimosamente esta es la historia del Paraguay. Estamos hoy coñando de Villa. Y bueno, y lastimosamente porque no hacemos bien, ¿verdad? Los gobiernos lastimosamente se enriquecen nadando, y con la revolución parece que la gente no entiende. Y ahora, es una pena para nosotros, ¿verdad? Y yo veo que los jóvenes hoy en día se van al frente del Congreso y con un baldecito de agua ya se corren todito. No es que se quedan, nadie le va a venir a atropellar si ellos se van y se manifiestan. Claro. Nadie tiene derecho de coaccionarle a nadie. Mismo ya. No, y eso luego ya sucede, pues, porque ya antes no hacemos bien las cosas. Sí. Pues no tendría que luego suceder esas cosas. Claro. Si uno usa la cabecita y hace bien las cosas, entonces... Bueno, te agradezco, Roberto, y vamos a dejar también una bendición a todos estos muertos, todos estos soldados. Gracias. Y todos los que... Bueno, vamos a decir que es una gesta también de liberación. No sabemos nomás de qué todavía nos liberamos hasta ahora, ¿verdad? Pero, en fin, vamos a pedir al Señor que nos ayude y que estas cosas nunca sucedan, porque hacemos bien las cosas. Así. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ellos, que ya han pasado entonces, y que reciban la bendición de Dios y cada uno de nosotros también, para hacer mejor las cosas siempre. Y nunca revoluciones, ni guerras, ni muertes, para conseguir la verdadera libertad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hasta la próxima.